Esta sexta conferencia de esta tercera y última parte del ciclo está dedicada a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Para comenzar a hablar de esta emblemática orden española, tenemos que retrotraernos hasta la Guerra de la Independencia Española, la cual acaeció entre el 2 de mayo de 1808 y el 17 de abril de 1814, finalizando la misma con la batalla de Toulouse, que tuvo lugar el 10 de abril de 1814. Aunque previamente el Tratado de Valenciennes, firmado el 11 de diciembre de 1813, restauró al rey Fernando VII, llamado el Deseado o el Rey Felón, haciendo que éste volviera a España. A su regreso, quiso distinguir a todos los valientes que contribuyeron a la victoria y por ello ordenó a su secretario de Estado y del despacho de la guerra, Francisco Ramón de Eguía y López Letona, que consultara cómo hacerlo con el general Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington. Le enviaron una carta el 18 de mayo de 1814, respondiendo el 12 de junio de ese mismo año, y en ella el duque de Wellington propuso que se distinguieran con la ya existente Orden de San Fernando. Así, además de premiar el valor, también premiaría con ella la constancia en el servicio a cabo de 25 años. De otro lado, y en el mismo sentido, el rey Fernando VII recibió de Gaetano Pastore, comandante de la división siciliana que había combatido en España contra los franceses y, además, caballero de la Orden de San Fernando, solicitando una distinción para los militares que habían servido en la guerra. Tras ello, el Consejo recibió ambas propuestas, pero este no tuvo un acuerdo general con el general Wellington y propuso crear una nueva orden militar, la cual se previó que tuviera el nombre de San Hermenegildo o el de su hermano San Recadero. Con respecto a la nueva orden del Consejo, dictaminó lo siguiente: serían acreedores aquellos dignos oficiales que dedican lo mejor de su vida, pasando los riesgos e incomodidades que son tan propicios a esta penosa carrera, sacrificando su libertad y propia conveniencia y contribuyendo a que, con su larga permanencia, se conserve un buen orden, disciplina y subordinación de los ejércitos, y solo sería concedida a los oficiales que tengan acreditada su buena conducta sin nota fea, sin haber sido procesados de ningún delito. Y definitivamente, la nueva orden se puso bajo la protección de San Hermenegildo por las siguientes razones: por haber sido rey de los visigodos en España, por su firmeza inconmovible en la fe, demostrada sobradamente en su martirio, realizado en la llamada Puerta de Córdoba, por la gran devoción que el rey Felipe II, llamado el Prudente, le tenía a este santo como artífice de la primera unidad religiosa en España, motivo por el que hizo trasladar su reliquia al Real Monasterio del Escorial, de donde la robaron los franceses en 1814, y tras recuperarla fue devuelta al Real Monasterio del Escorial, donde permanece hasta nuestros días. Pero, sobre todo, por la gran devoción religiosa que el rey Fernando VII le tenía a San Hermenegildo. El Consejo se reunió en la sala de gobierno el 24 de octubre de 1814 y el 28 de noviembre se aprobó la reforma de la Orden de San Fernando y la creación de la nueva Orden de San Hermenegildo, pues en un principio ambas estuvieron unidas y compartieron destino. Poco después, el 2 de enero de 1815, se volvió a reunir el Consejo y presentó al rey Fernando VII el primer reglamento conjunto de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de la Real y Militar Orden de San Fernando, el cual fue ratificado por el rey el 19 de enero de 1815.
Este reglamento conjunto tenía un preámbulo común y 36 artículos dedicados a la Orden de San Hermenegildo, correspondiendo los 8 últimos a su creación. En origen, la Real y Militar Orden de San Hermenegildo premió la constancia en el servicio de los oficiales de los reales ejércitos, la Armada y las milicias, excluyéndose los cuerpos político-militares, policiales o auxiliares. Pero debido a algunas dificultades surgidas en el cumplimiento del reglamento, 5 meses después de aprobar el primer reglamento, el 10 de julio de 1815, se aprueba un segundo reglamento de la Orden de San Hermenegildo, que a su vez sería el tercero de la Orden de San Fernando. En este nuevo reglamento se diferencian las dos órdenes, teniendo cada una su propio articulado. En este nuevo reglamento se fija el 13 de abril, Día de San Hermenegildo, para celebrar el capítulo en la corte. Se establecieron abonos de tiempo por campaña y además se les concedió una pensión a las cruces. También se creó la Junta de las Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, las cuales posteriormente pasarían a denominarse Asamblea de las Órdenes Nacionales y Militares de San Fernando y San Hermenegildo. Las competencias de la Asamblea pasaron por varias instituciones a lo largo de su vida, como por el Consejo Real de España e Indias, el Tribunal Especial de Guerra y Marina, luego llamado Tribunal Supremo, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Consejo Director de las Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo durante la Segunda República, el Consejo Supremo de Justicia Militar en 1939 y la Cancillería de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo. Cabe comentar que, aunque las dos órdenes coincidieron en muchos momentos de su historia, a partir del segundo reglamento conjunto, ambas siguieron rumbos distintos, hecho que dará lugar a nuevos reglamentos separados para cada una de ellas. Así, en mayo de 1862 se aprueba el cuarto reglamento de la Orden de San Fernando, que estuvo vigente hasta 1920, año en que se publicó un nuevo reglamento que se aplicó hasta 1931, año en que desaparecieron casi todas las recompensas militares al instaurarse la Segunda República Española, que se extendió desde el 14 de abril de 1931 hasta el 1 de abril de 1939. Aunque he de comentar que en 1936, en plena República, coincidiendo aproximadamente con el inicio de la Guerra Civil Española, que se extendió del 17 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, fueron recuperadas las recompensas militares de nuevo, entregándose las mismas desde entonces. En junio de 1978 se aprobó un nuevo reglamento que estuvo vigente hasta 2001, en que fue aprobado el reglamento vigente en la actualidad. Como apunte histórico, comentar que en noviembre de 1925 se promulgó un reglamento que se utilizó por muy breve espacio de tiempo. Mas, volviendo a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, tras los dos reglamentos de 1815, el último de ellos permaneció activo hasta 1879, en que se publicó el tercer reglamento aprobado por el rey Alfonso XII, llamado el Pacificador, el cual tuvo una mayor concreción en su articulado. Y por la ley del 29 de junio de 1919 se volvió a modificar el reglamento para que pudieran ingresar en la Real Orden de San Hermenegildo los militares de cuerpos político-militares o cuerpos auxiliares, es decir, la administración, intendencia, jurídico, intervención, eclesiástico y sanidad. Durante la Segunda República Española
Se eliminaron de las insignias los símbolos monárquicos como las coronas, la flor de lis y cintas bicolores que hacían referencia a la bandera española, siendo sustituidos por los símbolos republicanos como el castillo y la bandera tricolor. Y además del nombre de la orden se le suprimió el título de real. Ahora bien, hay que puntualizar que durante la Guerra Civil Española, el ejército del bando nacional, comandado por el general Francisco Franco Bahamondes, conservó el sistema de condecoraciones militares tal cual se configuró inicialmente, mientras que el bando republicano renunció a ellas, estableciendo en 1937 un nuevo sistema de premiación. Además, en la zona republicana se declararon abolidas y extintas todas las órdenes y condecoraciones que provinieran de ellas, prohibiéndose incluso el uso de sus insignias. El cuarto reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo se publicó en mayo de 1951 y se mantuvo la norma de celebrar un capítulo bienal que se apuntara en otros reglamentos, comenzando a realizarse realmente a partir de 1961. Como apunte histórico, cabe comentar que desde el 13 de abril de 1921 no se había celebrado ningún capítulo. Además, en ese año, 1961, se creó el estandarte de la Real Orden, se nombró la Comisión Ejecutiva y se designó al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial como sede del capítulo. En 1988 se redefinió la Asamblea de las Órdenes y se creó la Unidad Administrativa para apoyo de la nueva Asamblea y tras integrarla en la Comisión Ejecutiva nació en ese mismo momento la Cancillería de las Reales y Militares Órdenes de San Hermenegildo y de San Fernando. Todo ello presidido por el Gran Canciller de la Orden. En 1994, el rey Juan Carlos I de España aprobó el quinto reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y en el mismo se concreta la estructura de la misma. Y el 23 de junio de 2003 aprobó un nuevo reglamento del cual cabe destacar que el Gran Canciller también ostentará la presidencia de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando y la Asamblea Permanente. Y la Asamblea Permanente lo es también de la de San Fernando, siendo custodio de su estandarte. Y la Cancillería llevará también la gestión de los asuntos relacionados con la Orden de San Fernando. La estructura actual de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo es la siguiente. Soberano de la Orden. Es Su Majestad el Rey de España, el cual presidirá su capítulo y expedirá las reales cédulas de las diferentes categorías de la Orden. Su insignia es el collar de soberano, que ostentará en las solemnidades de la Orden. El capítulo es el órgano superior de gobierno de la Orden presidido por Su Majestad el Rey como soberano y en su ausencia por el Gran Canciller. Se reúne cada 2 años en sesión ordinaria y con carácter extraordinario siempre que el soberano lo disponga. Gran Canciller. Actualmente el Gran Canciller es el general del Ejército que además fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de España, el GEME, que es don Jaime Domínguez Buch. La Asamblea Permanente, la cual está compuesta actualmente por el presidente, que es el citado general del Ejército, el excelentísimo señor don Jaime Domínguez Buch, la Cancillería, la Comisión Ejecutiva, la Unidad Administrativa, la Comisión Ejecutiva, presidida por el censor de la Real Orden, vocales, perteneciendo los mismos a diversos estamentos del Estado y cuerpos militares, y el censor, que actúa como secretario. La Asamblea Permanente se reúne en sesión ordinaria 1 o 2 veces al mes y en sesión extraordinaria cuando lo requiera algún informe o asunto de su competencia. Las reuniones tienen lugar en la sede de la Cancillería.
Además, en el último reglamento se modificaron los requisitos de tiempo para lograr las condecoraciones, a la vez que se creó una nueva condecoración, la encomienda, que se situó entre la cruz y la placa. La citada modificación también suprimió las pensiones anejas y se crearon insignias identificativas de autoridades y cargos de la orden. También, a partir de ese momento, los suboficiales y las futuras damas pudieron ingresar en la Real Orden. El capítulo de 1999 tuvo un significado histórico especial, ya que, de un lado, fue el último capítulo del siglo XX y, además, en el mismo ingresó en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo como Caballero Gran Cruz Su Alteza Real el Príncipe de Asturias Felipe de Borbón y Grecia, heredero en ese entonces al trono de España. El capítulo que se celebró el martes 3 de junio de 2014 en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, correspondiente al bicentenario de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, presidido por el rey de España Juan Carlos I, acompañado por el entonces Príncipe de Asturias, que actualmente reina como Felipe VI, también tuvo un carácter marcadamente histórico, pues el día anterior al capítulo, el rey Juan Carlos I anunció su abdicación de la corona en su hijo, el Príncipe de Asturias. Las condecoraciones de las diferentes categorías de las que dispone la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, a las que pueden acceder tanto caballeros como las damas, expuestas en orden inverso a su rango, son las siguientes. Cruz. La cruz estará constituida por el escudo de la orden sin adornos exteriores. Es de 10 milímetros de radio. La bordura es de color azul más oscuro y lleva en oro la inscripción Premio a la Constancia Militar. En el reverso, en campo de oro, lleva la inscripción en oro F7 y bordadura de azul. Acolada al escudo una cruz de 4 brazos de esmalte blanco fileteados de oro, siendo la distancia entre los extremos de los brazos de 14 milímetros. El brazo superior irá sumado de corona real de oro de 15 milímetros. El total de la cruz, con inclusión de la anilla, será de 70 milímetros. La cinta de la que se ha de llevar pendiente en el lado izquierdo del pecho será de 30 milímetros de ancho, dividida en 3 partes iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro de color carmesí y las otras blancas con filetes de 2 milímetros carmesíes, formando aguas, y su longitud será también de 30 milímetros sin incluir el pasador. Encomienda. La encomienda será una cruz similar a la anteriormente descrita, en la que el escudo de la orden es de 7 milímetros de radio y tiene la bordura en esmalte blanco, con la misma inscripción que la cruz, y rodeando el todo 2 ramas de laurel de sínople frutadas de gules, unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules. Se llevará pendiente del cuello con una cinta de 30 milímetros de ancho, de longitud adecuada para que se coloque sobre el nudo de la corbata, de análogos colores a los descritos para la cinta de la cruz. Placa. La placa tendrá el mismo escudo que la encomienda, con adornos exteriores, excepto la corona real. Irá acolada a una cruz de oro con escamas abrillantadas de la misma tonalidad en sus brazos, y entre estos llevará 5 ráfagas unidas en plata. Cada brazo tendrá 2 puntas rematadas por pequeños globos en oro. La distancia entre puntas opuestas será de 70 milímetros. Gran Cruz. La Gran Cruz consistirá en una placa similar a la anteriormente descrita, cargada con una corona real en el brazo superior de la cruz, apoyada sobre las 2 ramas de laurel descritas en la encomienda.
Se complementará asimismo con una banda de seda de 10 centímetros de ancho, de la misma clase y colores designados por la cinta de la cruz, que se llevará terciada del hombro derecho al lado izquierdo, uniéndose sus extremos con un lazo de la misma cinta, del que penderá la cruz sujeta con otro lazo de la cinta correspondiente a esta condecoración. Para completar estas condecoraciones, hay que comentar sobre el pasador. El pasador es la representación en miniatura de la condecoración correspondiente. Está constituido por la cinta de la medalla montada sobre un armazón metálico de forma y dimensiones establecidas en las normas reglamentarias de uniformidad, siendo idéntico para todas las categorías, pero para poder distinguirlas llevan incorporados los siguientes distintivos: Gran Cruz, la corona real, placa, el santo patrón a caballo en oro, encomienda 2 plumas cruzadas en oro, caballeros, el pasador con los colores básicos de la orden. La placa, la encomienda y la cruz se concederán mediante orden del Ministerio de Defensa. La insignia primitiva de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo fue una cruz de esmalte blanco de unos 40 milímetros de anchura con un círculo central azul en el que aparece el santo a caballo rodeado de la inscripción Premio a la Constancia Militar. En el reverso, la inscripción F. Séptimo, y sobremontándola una corona real que unía a la cinta carmesí con filetes blancos. La placa, de igual diseño central y doble tamaño, con coronas de laurel alrededor del círculo, era bordada en hilo de plata, oro y colores. La gran cruz, como la anterior, pero con corona real en el brazo superior, se añade una banda de los colores a la orden y la cruz y una cruz a su lazo como venera. Además de lo dicho, el soberano de la orden y el canciller disponen de sendos collares, a saber, collar del soberano, corresponde a su majestad el rey. El collar está compuesto por 12 escudos cuartelados, primero de Castilla, segundo de León, tercero de Aragón, cuarto de Navarra, entado en punta Granada y escusón sobre el todo de Borbón-Anjou. Timbrados de la corona real unidos por 13 eslabones rectangulares en campo de azur. Figura en 8, en oro y bordadura de gules. En la parte central pendiente del escudo de la orden, sobre cartela de esmalte blanco fileteada en oro, sembrada de tallos vegetales en oro formando ondas y volutas. La bordura lleva la inscripción en oro, Premio a la Constancia Militar. Rodeado el conjunto de 2 ramas de laurel unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules. El todo timbrado de corona real. Al reverso, en esmalte blanco, inscripción grabada en oro, F. Séptimo, y bordadura de azul. Collar de gran canciller. Corresponde su uso durante el desempeño del cargo al general del ejército, almirante general o general del aire nombrado para el mismo. El collar consta de 8 escudos de la orden rodeados de 2 ramas de laurel unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules, en los que la bordadura llevará la inscripción en oro Premio a la Constancia Militar. Unidos por 8 eslabones rectangulares que llevan sobre un campo de azur una figura en 8 de oro y borduras de gules. Como pieza central lleva el emblema interejércitos, todo de oro y pendiente de él. El escudo de la orden sobre cartela de esmalte blanco fileteada en oro, sembrada de tallos vegetales en oro formando ondas y volutas. Rodeado el conjunto de 2 ramas de laurel unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules. La cartela cargada con corona real, al reverso en esmalte blanco, inscripción grabada en oro, F. Séptimo y bordura azul. Medallas pectorales. A estas condecoraciones y collares se le suman las medallas pectorales, las cuales acreditan a los caballeros o damas que integran distintos estamentos en la orden.
Su uso les corresponde a los miembros del capítulo, de la Asamblea y de la Comisión Ejecutiva. Esta medalla consta del escudo de la Orden sobre cartela, en la que la bordura lleva la inscripción Premio a la Constancia Militar. Rodeado el conjunto de 2 ramas de laurel unidas por sus troncos y liadas en punta con lazos de gules y el todo timbrado de corona real, que será de oro en la de los caballeros capitulares, pendiente al cuello de un cordón sujeto por una anilla con un pasador y sobre el mismo emblema interejércitos en sus esmaltes. La cartela será de oro sembrada de tallos vegetales en oro formando ondas y volutas. La bordura será también de oro para los caballeros capitulares y de esmalte blanco perfilada en oro para los caballeros miembros de la Asamblea Permanente y de la Comisión Ejecutiva. El cordón será de oro para los miembros de la Asamblea Permanente, de plata para el resto de los caballeros capitulares y corinto para los miembros de la Comisión Ejecutiva. Pero, al igual que se conceden las distinciones y condecoraciones, a quien posea alguna de ellas se le puede desposeer de las mismas si ha sido sentenciado por realizar un delito doloso o bien haya incurrido pública y notoriamente en actos contrarios a las razones por las que se otorgan las distinciones. Para ingresar o ascender en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, los requisitos indispensables son ser oficial general o oficial de la escala superior de oficiales o suboficial de la escala de suboficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, u oficial de la escala superior de oficiales de la escala facultativa superior y técnica, o bien suboficiales de la escala de suboficiales del cuerpo de la Guardia Civil. Además, tener cumplidos los tiempos de servicio necesarios que ahora comentaré y haber observado siempre una conducta intachable según establecen las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas. Y, además, no tener en la fecha de solicitud ningún tipo de delitos o faltas. En cuestión de los tiempos que comentaba anteriormente, para que los oficiales generales, oficiales y suboficiales puedan ingresar en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo como caballeros o damas cruz, deben tener 20 años de servicio. Tras el ingreso en la Real Orden con alguna de las categorías mencionadas y haber cumplido 5 años más de servicio, se puede ascender a caballero o dama comendador. Y tras 5 años más de servicio, se puede ascender a caballero o dama placa. Y tras ostentar como mínimo 3 años alguna de estas categorías y poseer el empleo de oficial general, se puede ascender a caballero o dama gran cruz. Mas no podrán ingresar en la orden o causarán baja en ella las personas que la Asamblea Permanente estime que no deben pertenecer o permanecer en la misma, como quien tenga 2 o más calificaciones anuales consecutivas con valor inferior o muy inferior a la media en el concepto disciplina, o que gocen de prestigio profesional con nivel bajo, nulo o negativo en los informes personales de calificación. En caso de que se proponga la baja de la orden, el Gran Canciller trasladará la propuesta al Ministerio de Defensa para su aprobación y la baja como miembro de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo lleva aparejada la pérdida de todas las prerrogativas inherentes a la recompensa. Las condecoraciones tienen un uso específico y determinado, a saber, todos los caballeros y damas pertenecientes a la orden podrán ostentar sobre el uniforme las condecoraciones de la misma que tengan concedidas y los correspondientes pasadores de acuerdo con las normas reglamentarias de uniformidad. En los actos solemnes de la orden, los caballeros y damas ostentarán únicamente las condecoraciones de la misma y la cruz laureada de San Fernando y la medalla militar quienes las posean, y la insignia que corresponda a cada uno. Escudo de la Orden de San Hermenegildo. Como todas
o la mayoría de las órdenes, la Real y Militar Orden de San Hermenegildo tiene su escudo propio, el cual es de contorno circular. En campo azul tiene la Esfinge de San Hermenegildo montado en caballo galopando a la siniestra con una palma en la mano diestra. Todo de oro, terrazado de lo mismo. Bordura de esmalte blanco con inscripción en oro. Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Este escudo lleva como adornos exteriores 2 ramas de laurel de sínople frutadas de gules, unidas por sus troncos y liadas en punta con lazo de gules timbrado de corona real. Escudo del soberano. Su Majestad el Rey, como soberano de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, utilizará sus armas personales rodeadas del collar de soberano de la Orden. Escudo de Gran Canciller. El Gran Canciller utilizará el escudo de la Orden con adornos exteriores rodeado por el collar del Gran Canciller. El estandarte. El estandarte de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo está formado por 2 telas de damasco de seda blanca para anverso y reverso, en un cuadrado de 60 centímetros de lado. El paño llevará una orla de color carmesí de 2 centímetros de anchura y desde el ángulo superior de la vaina al ángulo inferior del pendiente, banda de la Gran Cruz en sus colores de 10 centímetros de anchura. En el centro del paño, el escudo de la Orden con adornos exteriores y flocaduras de oro de 5 centímetros. La cimera llevará grabada la cruz de San Hermenegildo con la corona real en sus colores. El asta será de bambú con intermedios y regatón grabados y esmaltados estilo Toledo. La altura hasta el asta con cimera será de 2 metros 40 centímetros. El estandarte se conservará y custodiará por la Asamblea Permanente y estará presente en los actos solemnes de la Orden. Además, será portado por un caballero o dama, Gran Cruz, y escoltado por 3 caballeros o damas, placa. Con más de 200 años, la Orden de San Hermenegildo ha mantenido como seña de identidad el recompensar el intachable proceder y la constancia en el servicio de todos aquellos oficiales y suboficiales que, con su intachable conducta y el cumplimiento de los plazos de tiempo de servicio, se hagan acreedores de ingresar, ascender o permanecer en esta prestigiosa, real y militar orden. Y, amigos todos, para esta última conferencia que cierra el amplio ciclo de 19 conferencias, he querido dejar a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, pues en ella confluyen unas particularidades muy singulares que la diferencian de todas las demás órdenes que hemos tratado en el ciclo. A saber, la Real y Militar Orden de San Hermenegildo es la sucesora directa de la medalla de la Real Efigie establecida por el rey Felipe IV, llamado el Grande o el Rey Planeta en 1664. Es una de las más antiguas reales órdenes de España, junto a la Orden de Carlos III, la Orden de San Fernando y la Orden de Isabel la Católica, todas ellas en vigor hoy en día. Mas un dato principal y a tener muy en cuenta es que es la única orden española que no ha sido abolida jamás desde su fundación y además la que menos vicisitudes ha sufrido a lo largo de su historia, no habiendo modificado apenas ni sus objetivos ni sus insignias. Además, es la orden que más iniciativas legislativas ha promovido, como leyes, decretos, órdenes, disposiciones, etcétera, siendo la única institución premial que ha sentado jurisprudencia dentro del Tribunal Supremo y otros altos tribunales. Es la única real y militar orden española que, además de mantener su plena personalidad jurídica propia y privativa, sigue celebrando regularmente sus capítulos bienales
Y lo que podríamos calificar de muy importante, es la más española de todas las órdenes actuales de España y de toda su historia, pues en ella no pueden entrar nada más, no pueden ingresar nada más que caballeros y damas españoles. Esto la convierte de facto en más española que la Orden del Toisón de Oro, pues esta última orden nació en Borgoña, se vinculó a la Casa de Borbón y a España con el devenir del tiempo, y esto es muy importante remarcarlo, pues la Orden del Toisón de Oro es una orden dinástica de la Casa Borbón y no una orden de Estado en el Estado español. Con esto, amigos, he realizado un breve paseo a través de la historia de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.